Buenos días, ¿me escuchan? Ay, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por estar aquí, ¿no? Este, Bien, pues la intención de hoy es hablar, la intención de hoy es comentar un poco acerca del tema de las normas COPE. Ujú. Eh, pues bienvenidos a la sesión de hoy y si les parece bien, voy a comenzar. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, pues lo podemos ir aclarando durante el transcurso de la sesión. Y bueno, yo ahorita lo que hice fue que acabo de compartir mi pantalla. La idea es que sea una sesión breve. Realmente lo que queremos es como solo dar un panorama genérico de estas normas o estas sugerencias de éticas para la publicación de revistas o de otro tipo de documentos que hace esta organización. Y pues en esencia lo ideal de esto es que se pueda, cada revista, cada publicación, decir, pues a ver, voy a revisar un poquito cómo está mi OJS, por ejemplo, qué tanta información de esta tengo publicada, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, voy a comenzar. Ay. Ujú. Eh, bueno, en esencia, aunque COPE es una de las que más están operando, realmente hay diversos lugares donde uno puede encontrar recomendaciones, normas, buenas prácticas, etcétera, ¿no? Obviamente uno es COPE, que en esencia es el Comité de Ética de las Publicaciones. Su URL es Publication Ethics. Ellos en esencia es bastante interesante porque su portal tiene recursos de aprendizaje, tiene información de casos de éxito, cosas interesantes, etcétera. Entonces es un sitio web que vale la pena que se utilice, uh-huh, o que pueda ser consultado. Pero bueno, este es uno de ellos. El sitio web de COPE es este. Y como les digo, algo importante es que suelen tener bastantes cuestiones, ¿no? Casos, prácticas, flujos de trabajo, lineamientos, documentos de discusión, eh, una sección de e-learning, etcétera, etcétera. Ujú. Ya lo analizaremos con más detalle. Eh, pero además de COPE también existen otros sitios. La Asociación Mundial de Editores Médicos también tiene una buena sección donde se puede encontrar recomendaciones, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Lo mismo que la Asociación de Publicaciones Académicas de Acceso Abierto. Uh-huh. Y obviamente DOAG y en España el CSIC. Uh-huh. Entonces, bueno, son algunos de los sitios donde uno puede como ir viendo qué es lo que más se recomienda, sobre todo en cuestiones de información que se debe publicar, dónde publicarla, etcétera. Cosas interesantes de COPE, pues que no es tan nuevo, o sea, está fundado desde el año 97, uh-huh, por un grupo de médicos, ¿no? En general suele suceder esto, de que los médicos son, pues, un poco por la actualidad y por la velocidad que se publica en medicina, suelen ser, pues, innovadores en general en los temas de publicación científica. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es fundado en el Reino Unido desde el año 97. Uh-huh. Y en el 2004, esto sí más o menos reciente,
publicaron el primer código de ética para editores. Ajá. Eh, en el 2006 publicaron diagramas de flujo, que fue lo que estábamos revisando ahorita en el sitio, que lo que buscan es orientar a las decisiones de los editores cuando se presenta un determinado caso, pues ya uno puede decir, ok, si está pasando esto, ¿qué puedes hacer? ¿A o B? No, pues A. Ok, si es A, B o C, digo A.1 o A.2, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que buscan estos diagramas de flujo es eso, orientar las decisiones de los editores cuando se presentan algunos casos que puedan generar algún tipo de sospecha, ¿no? De que está pasando algo, que hay una conducta antiética de alguien, ¿no? Y en el 2007, o sea, un poquito más de 10 años, ¿no? 11, casi 12, alcanzaron ya un nivel internacional y como consecuencia, pues hay reuniones bimestrales donde se puede acceder, donde se pueden, intercambian casos, comentarios, etcétera. Ujú. Actualmente la red o la organización tiene más de 11,000 miembros. Ujú. Entonces, bueno, en esencia esa es la estructura, el origen de lo que tiene COPE. Ujú. Ahora, pues, ¿cuál es el objetivo? Pues dar asesoría, ¿no? Y en cierta manera es como también facilitar que existan estándares, ¿no? Al menos buenas prácticas, como generalizadas, respecto a qué publicas, dónde lo publicas, para que tu información de normas de comportamiento, de normas éticas esté disponible en la mayoría de las revistas, ¿no? Entonces, pues en esencia es asesorar, su objetivo es asesorar a las editoriales, a los editores, sobre diversos aspectos de ética en la publicación, ¿no? No solo eso, sino también cómo manejar casos de mala conducta, ¿no? Tanto en la investigación como en la publicación de algún artículo. Ujú. Y pues en esencia el objetivo es discutir y generar eh, tips o herramientas que nos ayuden a tomar decisiones cuando algo sucede, ¿no? En esencia no es que represente algo así particular, ¿no? O que se meta a investigar un caso en particular, etcétera, etcétera, pero sí trata como de estandarizar o generar buenas prácticas de manera estandarizada a nivel internacional. Ujú. Ok. ¿Qué sí ofrecen cuando uno se integra en estas redes como COPE? Pues bueno, asesoría, ¿no? Muy, muy, muy parecido al concepto de otras cosas que existen, por ejemplo, los grupos de trabajo de software libre, los grupos de trabajo de otras áreas, donde tienes algún tema, puedes recurrir a un foro donde encuentres a otros pares que te puedan decir, oye, pues en mi caso me ha pasado esto, estoy enfrentando esta situación, la encontré de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a través de los foros uno puede encontrar asesoría, ayuda, intercambio de ideas, ¿no? Eh, Además de eso, pues hacen un seminario que pues, lo que busca es ir cada vez haciendo más sólido todo este conjunto de buenas prácticas. Es un seminario anual. Uh-huh. Tienen su e-learning, entonces también tiene esta ventaja donde pues, uno puede entrar, puede tomar determinados cursos con casos, ejemplos, qué harías, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente obtener acreditación. Uh-huh. Una parte interesante, que si quieren lo dejamos hacia el final, tiene una herramienta que permite hacer una auditoría ética. Uh-huh. Obviamente, al estandarizarse y al cumplir y a pasar por las herramientas de auditoría, pues ganas la parte de la credibilidad, ¿no? En el sentido de decir, ok, entonces ya puedo obtener el sello y puedo utilizar el logotipo en mi revista para darle a mi lector y a mis posibles autores, a mis posibles revisores, la tranquilidad de que están trabajando con una publicación
ética, ¿no? O que al menos hace todo lo posible por cuidar ese tema de parte de todos los usuarios que están involucrados. Ujú. Eh, propone algún tipo de uso de cartas modelo y pues bueno, es una organización abierta, entonces trata de abrir la participación en el caso de las elecciones, de quienes conforman y van definiendo el rumbo de la organización, etcétera, etcétera. Ujú. Ok, si uno quiere participar o integrarse como revista en COPE, ¿qué es lo que tienes que cumplir o qué es lo que tienes que tener? Ujú. De entrada, es importante que una publicación que tenga menos de un año de vida, pues no puede entrar, se tiene que cumplir al menos un ciclo, que en este caso pues es un año. Obviamente se tiene que haber estudiado el código de conducta y el código de mejores prácticas, se tiene que conocer a detalle, realmente aplicarlo, ¿no? Además de eso, se deben conocer bien los principios de transparencia y mejores prácticas, o sea, tanto el código de conducta como los principios de transparencia. Todo esto, pues obviamente ellos mismos lo publican, ¿no? Eh, También se debe enviar y se debe compartir el currículum del director de la revista para verificar qué es su especialidad, etcétera, etcétera, su historia, etcétera. Ujú. Y bueno, ellos capturan o calculan la membresía el costo de la membresía que la revista debe cubrir a partir de qué tanto publica la revista, ¿no? Este, por ejemplo, si publicas menos de 12 números al año, es decir, mensual o bimestral, etcétera, es una determinada tarifa y más de 12 números al año es otra tarifa, ¿no? Esto ya es cuestión de lo como uno aplica realmente, se dan cuenta, no es tampoco una organización que cobre unos costos excesivos, ni mucho menos, ¿no? Es algo manejable. Ujú. Eh, en cualquiera de los dos casos, o sea, si es una membresía a nivel individual o una membresía institucional, en ninguno de los casos es algo que sea excesivo ni mucho menos, ¿no? Ujú. Eh, y en el caso de las revistas de publicación continua, como no se puede decir, pues tengo tantos números, ¿no? Entonces es por el número de artículos y dependiendo de eso se va a calcular también el costo, ¿no? De cualquier forma, estos datos pues son tomados del sitio web oficial, entonces quien tenga cualquier duda ya de consultar más con más detalle, etcétera, pues está disponible ahí. Ujú. Bien. ¿Y qué principios o qué normas define o trata de trabajar COPE? Ujú. Ellos definen un determinado conjunto de principios, ujú, que son los que uno debe esforzarse por aplicar en su revista, ¿no? Entre ellos, ¿cuáles? Primero, pues todo lo relacionado a principios de transparencia, ¿no? Entonces dicen, ok, con respecto al web, con respecto al sitio web, ¿qué se debe tener, no? Dice, ok, pues el sitio web de una revista, incluido todo su texto, debe demostrar que se han tomado precauciones para garantizar estándares éticos y profesionales, ¿no? Dentro de eso debe estar muy claro la declaración de objetivos, el alcance de la revista, los criterios de autoría, ¿no? Y eso debe ser público y fácil de acceder, ¿no? Si uno llega al sitio web de la revista, eso debe estar en algún lugar donde pueda ser rápido su acceso y pueda ser claro, ¿no? Obviamente también pide que el ISSN pues
debe aparecer, si existe tanto impreso como digital, electrónico, pues deben aparecer ambos, y si no, pues el que existe, ¿no? Que sería el digital, para los que no tengan la versión impresa. Otra cosa es que cuidan mucho, se cuida mucho, se sugiere que el nombre sea único y que no sea fácil que se confunda con otra revista, ¿no? Este tema, aunque no se nota tanto, es muy común que sí encuentra uno nombres comunes, o que pueden ser fácilmente confundidos, y lo único que los diferencia, pues, es el país, por ejemplo, ¿no? La revista tal de México y la revista tal que suena igual o casi igual, pero de Colombia, ¿no? Entonces, sí es importante que se haga una revisión de el nombre y qué posibles confusiones puede generar en nuestros usuarios. Qué posibles confusiones o complicaciones. Ok. Respecto al proceso de revisión, dice que, bueno, tanto el proceso como las políticas relacionadas con los procedimientos de revisión deberán estar escritas de manera clara en el sitio web, ¿no? Incluido el método de revisión, preferentemente, y ustedes saben que ahora se toma como muy bueno el poder publicar, bueno, este es el proceso, esto es lo que se debe hacer, esta es mi cartera de árbitros, o de revisores, perdón, y en promedio estos son mis tiempos, ¿no? Todo lo que permita transparentar el trabajo de la revista. Entonces, me estoy tardando tanto desde que me mandan hasta que realmente publico. Eh, ese tipo de datos a veces ayudan mucho tanto al autor como al lector, ¿no? A entender si el editor está más preocupado por realmente difundir rápidamente y con alta calidad la información, o por ir armando sus próximos números y hace que el autor espere 2 años, ¿no? Año y medio a que le puedan publicar. Entonces, es transparentar la información del proceso, pero además transparentar datos, como esos, ¿no? ¿Cuánto te tardas? ¿Quiénes son los revisores? ¿Qué nivel de internacionalidad tienen? Etcétera. Bien. Por otro lado, el tema de la información clara sobre la propiedad y la gestión de la revista, para que se sepa, ok, esta revista realmente, ¿quién la edita? Es común que a veces los lectores y los autores se puedan confundir, ¿no? O tienes que realmente ponerte a investigar con más detalle, y eso debería ser muy claro, ¿no? Esta revista la edita una universidad, o más bien la universidad solamente le está prestando un espacio, pero le edita una asociación. A veces esa información no es clara, y los autores o los lectores pueden pensar que están leyendo una publicación que edita un organismo, cuando en realidad lo edita otro, ¿no? Entonces esa información es importante ser muy claros, y todo esto diseñar el sitio web diseñar el sitio web de tal manera que realmente sea muy fácil de encontrar estos datos, ¿no? Esta revista la edita fulano de tal, es tal organización, financiada con tales recursos, conformada por tales personas o instituciones o lo que sea, ¿no? Para entender de dónde viene esta publicación. Uh-huh. Respecto al órgano rector, o sea, el consejo editorial o otros cuerpos directivos de la revista, ajá, siempre se debe buscar que sean expertos reconocidos, ¿no? En áreas temáticas que estén incluidas dentro del alcance que declaró la revista que tiene, ajá, y deben proporcionarse claramente los nombres y sus afiliaciones, y deben ser públicos, ¿no? Obviamente aquí se busca también que estos comités pues realmente sean de personas que participen activamente,
¿no? Como saben, siempre existe los comités de que nada más alguien dijo, sí, pon mi nombre, no hay problema, ¿no? Pero en la vida real no participa, no está involucrado en la dirección de la revista o en la definición de determinadas rutas de la revista. Entonces, eso es muy mal evaluado, ¿no? Entonces, debe ser un comité activo y que sean expertos que realmente estén involucrados en el área del alcance de la revista. Uh-huh. Y que esta información esté pública, quiénes son, a qué instituciones pertenecen, de qué países, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con el equipo editorial. Digo, obviamente el consejo editorial por un lado, pero además, ¿quién es el equipo editorial, no? Debe estar clara la información de el nombre, la afiliación, uh-huh, los datos de contacto de la oficina, quiénes son las personas. Ajá. Muchas veces esta parte también es importante. Luego no existe si uno tratase como ahora ya todo es digital, uno trata de contactar con un determinado editor y de verdad es muy difícil, ¿no? No están, los datos que existen son de un cubículo que ya no se usa o que nunca hay nadie, o que contestan personas de otros departamentos de una institución, no ubican la revista. Si uno pregunta, oiga, me comunica con la revista tal, no saben realmente bien a bien de quién se trata, ¿no? Entonces, toda esta información puede causar confusiones porque debería existir un sitio realmente, una dirección con unos datos de contacto, con una ubicación donde realmente se pueda decir, aquí es la oficina de la revista. Uh-huh. Esto aunque no parece, es muy común que las revistas prácticamente tengan oficinas virtuales, ¿no? Y andan volando donde ande el editor. Entonces, este punto también es importante ser muy, muy claros, ¿no? Decir, dónde realmente está instaladas la revista y qué se puede hacer, ¿no? O sea, cómo los puedo contactar. La dirección oficial de correo, el número telefónico oficial, la dirección de postal oficial, ¿no? Y obviamente, pues los datos de lo digital. Uh-huh. Otro punto que pues, obviamente es fundamental y que también es algo que no siempre digo, para algunas revistas es muy obvio, pero para otras no tanto, ¿no? Es que debe contarse con una política clara, abierta, o sea, transparente me refiero, de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, debe estar muy claro y establecido muy claramente en las directrices para que el autor y los titulares de los derechos de autor sean siempre nombrados, sean correctamente nombrados, sean direccionados, etcétera, preferentemente, como siempre, utilizando estándares, ¿no? ORCID, etcétera. Uh-huh. Y la información sobre la licencia que rija el determinado contenido, si son Creative Commons o no, la que sea, deben estar descritos desde las directrices del sitio web, ¿no? Y cada artículo, cada que uno acceda a un determinado contenido, debe poder encontrar, ok, este documento o este texto, ¿qué licencia lo rige? ¿Mm? Sin importar si uno está consultando el HTML o está consultando el PDF o el EPUB, ¿no? Quienes ofrezcan EPUB, etcétera. Es importante que siempre se mencione el autor, el origen de este contenido y qué licencia es la que rige el uso de este contenido, ¿no? Y el acceso. Uh-huh. eh, Perdón. También es importante que dentro de esto los autores sepan, al momento que envían el trabajo, se cuente con la información suficiente para que ellos sepan
no solo qué licencia va a regir el contenido una vez que se publique, sino qué se puede hacer, si ellos pueden utilizar otras versiones, si se puede utilizar hacia repositorios digitales, si se puede enviar hacia otras revistas o no, hacia un preprint o un X, ¿no? O sea, se debe ser muy claro con qué tipo de permisos se va a contar, y también pues el tipo de licencia que se va a usar, hay que ser también muy claros, ¿no? Respecto a si se va a usar una Creative Commons, exactamente cuál es, para que las personas conozcan el alcance de esa licencia. Uh-huh. Por otro lado, aunque en el caso de las revistas de acceso abierto, pues esto es algo que generalmente bueno, no generalmente, es algo que no debería fomentarse, ¿no? En la PC, pero aún así, en caso de que lo exista, siempre se debe ser claro desde la página principal, ¿no? Cualquier cargo que se requiera para procesar un manuscrito, para poder hacer el proceso de publicación, debe estar publicado en un lugar que sea fácil de encontrar y con las tarifas claras. Ajá. Eh, este punto es muy importante, y también es fundamental que la revista no si la revista es de acceso abierto y no cobra, no lo deje así como algo obvio, ¿no? Sino que desde el inicio también la revista sea muy clara en el decir, esta publicación no cobra por el proceso de procesamiento de artículos, etcétera, ¿no? Esto ayuda, por un lado, a este tema, a que la revista sea transparente y diga, nosotros no estamos cobrando por esto, y el autor sepa que así es. Y por otro lado, entre más claridad se tenga en ese tema, es más difícil que existan pues revistas predadoras, o que estén suplantando identidad, ¿no? Bien. Por otro lado, es importante también que se cuente con un proceso que permita identificar y tratar de las denuncias que existan o que puedan existir, incluidas también, pues no sé, cualquier tipo de sospecha, ¿no? De mala conducta en una determinada investigación, ¿no? Entonces, es importante que se sepa que un editor, pues bueno, debe tomar unas determinadas medidas, ¿no? Para identificar y evitar, en la medida de lo posible, documentos en los que haya habido algún tipo de mala conducta, ¿no? Como que, pues, no sé, ¿no? El plagio, la manipulación de citas, fabricar datos, etcétera, ¿no? Este, eh, replicar, transformar el contenido, poner cosas que no son, ¿no? Y y obviamente, pues es importante que en ningún caso una revista, pues, alente, ¿no? Aliente, perdón, la mala conducta, ¿no? Este, o permitan que ocurra, ¿no? Esta parte es importante, y es importante que esto esté claro y público, ¿no? Ujú. ¿Y cuál sería el proceso en caso de que algo así se presente? Eso también debe estar público. Ujú. Por ejemplo, si alguien eso es algo, por ejemplo, hay que definir en un proceso, si alguien denuncia, ¿no? Que ese artículo, no sé, está en otra revista de otro lado. Ok. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se debe hacer? ¿No? O sea, la revista debe tener como ese proceso, y todos deben saber cuál es ese proceso, ¿no? Quitamos el artículo, lo ponemos en pausa, ponemos algún aviso, se avisa al autor, qué se hace, ¿no? Entonces, en ese caso, pues obviamente se deben seguir en el caso de COPE, pues propone que se sigan unas determinadas pautas que están definidas en las políticas, ¿no? En el sitio. Si me dan un segundito, por favor, es que estoy voy a cambiarme de red.
Un minutito, por favor. Sí, bueno, ¿me escuchan? Espero que sí, si me pueden confirmar en el chat. Mil disculpas, es que me estaba transformando, me estaba cambiando de red, este, para estar un poquito más fluido aquí la transmisión, ¿no? De todos modos, por favor, si hay algún tema de audio, nos comentan, ¿sí? Bueno, por lo pronto sigo con la presentación. Ujú. Eh, Bien, respecto a los... Sí, si alguien tiene alguna pregunta, de todos modos, como nos pregunta Juan David, si gustan irla escribiendo en el chat y ahorita las vamos respondiendo. Ujú. Sin ningún problema y así no hacemos como brincar de temas, ¿no? Entonces, quien tenga alguna duda, por favor, con mucho gusto la puede escribir en el chat y nosotros estaríamos atentos. Ujú. Bien, continúo. Respecto a los principios de transparencia, pues bueno, obviamente también, mil disculpas, ¿no? Debe tener publicado y muy bien ubicado en el sitio web. Todo esto, mucho tiene que ver a veces con el diseño, porque también sucede que muchas revistas pues realmente tienen mucha de esta información, la tienen clara los editores, la tienen clara los directores, ¿no? Pero a veces esta información no está disponible en el sitio web porque por cuestiones a veces del tiempo, ¿no? A veces se va el tiempo, se fluyen las cosas, uno instala el OJS, publicas, empiezas a trabajar, etcétera, etcétera, y se van quedando de lado, o se va quedando como el pendiente tenía que publicar esto, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver a veces con eso, con el diseño, porque hay que sentarse y decir, ok, ¿dónde voy a poner esta información? Y asegurarnos que sea información fácil de acceder. A veces también sucede que sí está, pero está dentro de la opción que está dentro de otra opción, ¿no? O está en un documento gigante de X número de páginas donde está todo revuelto, ¿no? Entonces, eso en cierta forma dificulta el acceso a un determinado contenido, ¿no? Entonces, es algo que se evaluaría mal, ¿no? Es decir, no, pues es que no pongas un documento de 100 páginas con todas tus políticas, ¿no? O sea, pon lo que va en cada sección, pon un índice, pon una manera fácil de acceder al contenido, de tal manera que el usuario pueda encontrar, por ejemplo, este, no sé, la política de conflictos de interés, ¿no? Que lo pueda encontrar rápido, en 2 clics, 3 clics, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver a veces con esa parte del trabajo, este, en el diseño y en la navegación de la información, ¿no? Otras veces, pues no, resulta que uno dice, pues no, esta política todavía no he tenido el tiempo de sentarme y desarrollarla, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Y el que estén disponibles y, bueno, lo importante es que exista claridad
por ejemplo, sobre políticas sobre autoría, contribución, coautorías, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo manejaría una revista? Que eso lo estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Determinadas quejas, apelaciones, sobre no estoy de acuerdo con lo que cómo están evaluando, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se manejarían políticas sobre conflictos de interés, sobre el intercambio de datos, ¿no? Sobre la reproducibilidad del contenido, de los resultados, uh-huh. Y cuál sería la política sobre supervisión ética, o sea, qué es lo que vamos a hacer para validar que tu trabajo es original, por ejemplo, ¿no? Etcétera. La política sobre propiedad intelectual, uh-huh. Y opciones ¿qué opciones hay para discutir y corregir contenidos posterior a que hayan sido publicados, ¿no? Entonces, esta parte es importante que esté clara y que esté estructurada de esta manera, porque lo que está buscando el sistema es precisamente eso, que pueda el sistema, perdonen, pero en esencia la estructura es que un usuario pueda encontrar esta información, como les decía, pues de una manera muy rápida, un par de clics, ¿no? Uh-huh. Otra cosa importante, pues, es que exista como esta claridad con respecto a la periodicidad con que una publicación o una revista publica, ¿no? El usuario debe tener esa claridad y, como les decía también, se debe extender al tema de decir, ok, si nosotros publicamos, no sé, trimestral, por ejemplo, independientemente de eso hay que serle claro al usuario de cuánto realmente en promedio estamos tardando nosotros en publicar un artículo que aceptamos, ¿no? Muchas veces los autores se sienten, digo, los editores, ¿no? Se sienten como pues contentos de decir, no, pues es que yo ya tengo información y tengo solicitudes, tengo artículos para 4 números, ¿no? Entonces, eso significa, a ojos del autor, no es tan buena noticia, ¿no? Porque eso significa que si la revista es trimestral, entonces si me va bien, me van a publicar hasta dentro de un montón de tiempo, ¿no? Entonces, si la revista es semestral y tiene para 4 números, imagínense, ¿no? Son 2 años. Entonces, es importante ser claros con esto con el autor. Uh-huh. La otra es indicar las formas o la forma en que los artículos van a estar disponibles para los autores, ¿no? Obviamente si es de acceso abierto, en qué maneras van a estar disponibles, si hay algún tipo de suscripción, ¿no? Ya sea que se maneje una suscripción aunque no tenga pago o una suscripción que tenga pago. Hay que serle claro a los lectores y a los autores para decirles la forma en que los artículos pueden estar disponibles son estas, ¿no? Y esto incluye también, pues, indicar los formatos, ¿no? Los formatos, los lugares desde donde se puede acceder, eh, etcétera. Hay que ser claros con eso, porque eso ayuda mucho a que se sepa, ¿no? Si yo puedo acceder a esto desde diversos dispositivos, si necesito suscribirme, qué me van a pedir para suscribirme, etcétera, ¿no? Otro, y este tema también es algo que realmente se trabaja poco en revistas, ¿no? Es decir, qué políticas hay, ¿no? O qué planes tiene la revista para respaldar electrónicamente la información y preservar el contenido, ¿no? Normalmente, como la mayoría digo, tiene lógica, pero la mayoría de las publicaciones vienen de haber sido revistas impresas, se mantiene el concepto de pensar, bueno, existe el original en impreso, ¿no? Sin embargo, en la vida actual, muchas que eran impresas están dejando de serlo, y por otro lado, muchas revistas están naciendo 100% digitales, ¿no?
Entonces, en ambos casos es pues importante que se sepa eh, qué plan de preservación existe. Si solamente tengo la revista en línea, tengo mi OJS, pero tengo respaldos, ¿qué política tengo para asegurar que esa información no está, el respaldo está en el mismo disco duro del mismo equipo, ¿no? Y entonces el día que se dañe voy a dañar la revista y el respaldo. Si estoy participando en alguna organización internacional, nacional, que me ayude a preservar, si estoy siguiendo algún estándar internacional de preservación como el OAIS, no sé, ¿no? Pero es importante que eso se sepa porque pues, obviamente es un contenido que tiene un determinado valor y el grueso de las publicaciones, al menos en América Latina, no tienen políticas de preservación digital, ¿no? Y aunque no se nota todo, yo creo que ustedes conocerán, pero personalmente yo he conocido bastantes casos de revistas que se borran, les pasa algo a los equipos. Como ustedes saben, la parte informática es mucho más en ese sentido es mucho más frágil que el papel, ¿no? El riesgo de que la información se borre es altísimo, ¿no? Siempre. Bien. Otra cosa que es importante, este, es hay que ser claro con qué fuentes de ingresos tiene la publicación, ¿no? este, si maneja publicidad, suscripciones, si recibe el fondo de alguna asociación, de alguna institución, si recibe fondos gubernamentales, de algunos organismos de gobierno como ministerios de ciencia, etcétera, si recibe fondos privados. Es muy importante que todos los participantes o sea, los lectores y los autores, los revisores, sepan de dónde vienen los recursos que le dan vida a la revista, ¿no? Y esa información pues debe ser transparente, pública, ¿no? Normalmente no, al menos en el caso de la mayoría de las revistas científicas, no se utiliza publicidad. En el caso de las revistas médicas suele usarse bastante, ¿no? Pero se pide que si es así, exista una política publicitaria, ¿no? Incluyendo qué tipos de anuncios sí entran, qué tipos de anuncios no entran, quiénes toman las decisiones sobre aceptar o no aceptar anuncios, si están vinculados a algo, por ejemplo, al leer un determinado contenido vamos a mostrar un determinado anuncio, ¿no? O si están relacionados con el comportamiento del lector, ¿no? Él hizo esta búsqueda y entonces le vamos a mostrar esta información, ¿no? Todo eso, o si solamente están al azar. Todo eso, si existe, se debe transparentar para que los usuarios sepan, ¿no? Ujú. Y obviamente se debe tener claro la política y debe ser una declaración de la revista que los anuncios realmente no están relacionados de ninguna manera con la toma de decisiones editoriales, ¿no? Y pues deben mantenerse separados del contenido que se publicó, ¿no? Entonces, pues, si existen anuncios, no deben estar relacionados al contenido. Ujú. Por otro lado, eh, cualquier difusión, ¿no? O actividad de marketing, ¿no? De la revista, incluyendo, por ejemplo, la solicitud de manuscritos, cualquier cosa que se realice a nombre de la revista, deben ser apropiados, deben apegarse a la política o a las recomendaciones que ellos ponen en la documentación y deben ser bien dirigidas y discretas, ¿no? Ujú. Siempre es importante que la información sea veraz y que no sea engañosa, ¿no? Para los lectores ni para los autores.
Entonces, bueno, ¿cuáles son, por otro lado, cuáles son las principales prácticas que, eh, que ellos siguen? Pues bueno, el tema de si hay lo que sugieren, pues bueno, es que se hagan denuncias de mala conducta, ¿no? Que existan procesos para que todo sea claro respecto a la autoría y la contribución, incluida la propiedad intelectual, procesos para el reclamo y apelaciones, políticas claras y públicas de conflictos de interés, políticas claras respecto al uso de datos, al intercambio de datos, a la gestión y a la entrega de datos, por ejemplo. Si va el artículo, junto con sus datos o no, etcétera. Y respecto a la reproducibilidad del contenido y de los resultados, se tenga claridad, todo el mundo tenga claridad respecto a la supervisión ética. Al tema de la propiedad intelectual, al tema de la gestión de la revista, claridad con respecto al proceso de revisión por pares, como decíamos, incluyendo tiempos, a las discusiones y correcciones que pueda existir después de que ya el documento o el artículo había sido publicado. Entonces, a nivel pues de resumen, lo que quisimos compartir con ustedes pues era este tema, ¿no? Obviamente podemos en su momento, bueno, más bien ustedes o todos podemos revisar el sitio web, ¿no? Este, y pues bueno, aquí está, ¿no? Toda la información. eh, ¿Cuáles son las este, prácticas principales eh, o las prácticas centrales? Aquí está todo mucho de lo que comentábamos, ¿no? Propiedad intelectual. Y cuando uno entra a cada uno de ellos, por ejemplo, aquí yo entré a la sección de propiedad intelectual, ¿no? Entonces ellos nos dicen, oye, pues mira, todas las políticas de propiedad intelectual, deben ser de tal manera, deben ser descritas de manera clara, etcétera, 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 etcétera. Y algo que tiene de interesante y muy fácil es que respecto a ese tema, ya te pone, ¿no? Casos. Ujú. Obviamente la parte de los lineamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí mejores prácticas o buenas prácticas para asegurar que, en este caso, por ejemplo, casos médicos, ¿no? Eh, Documentos de discusión respecto a ese tema, los flujos de trabajo respecto a ese tema y si hay, ahí le di clic sin querer, y si hay webinars, ¿no? Eventos, e-learning, etcétera. Ujú. Entonces, esta parte es interesante. Ujú. Cómo se puede ir revisando o pueden ustedes ir explorando todo el contenido del sitio, ujú, para ir conociendo los diferentes temas y cuestiones que hay. Entonces, pues, en resumen, eso es, ¿no? Obviamente es muy útil porque lo que más busca este tipo de iniciativas, pues, es como estandarizar. Y a ojos de un autor, por ejemplo, sería más fácil ir creando como este tipo de espacios donde no importa qué revista llegue, yo sé que puedo encontrar las normas o la política de preservación digital que esta revista me ofrece, está aquí. La política de propiedad intelectual de esta revista está acá. Y así, ¿no? Entonces, pues bueno, en esencia eso es, ¿no? Pues no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta sobre esto o cualquier tipo de, de tema, ¿no? Para revisarlo con muchísimo gusto. Ujú. Denme un segundito, por favor, en lo que escriben si tienen alguna duda, este, denme por favor un minutito.
Voy a descompartir la pantalla y empiezo a leer si es que hay alguna pregunta. Bien, no silencié el audio, no. Este, en el caso de lo del autoarchivo, contestando un poquito de las preguntas, obviamente, bueno, aquí nos preguntan respecto a las políticas de autoarchivo de Sherpa Romeo, y por otro lado también nos pregunta si hay alguna revista que tenga un buen ejemplo. En el caso de preservación digital, si hay alguna revista que sea un buen ejemplo donde esté declarado lo de la preservación digital. Si me dan oportunidad, busco alguna. Este tema es nuevo, entonces es difícil en el caso de las revistas de nuestra región, pero un buen modelo que se puede tomar, que eso sí está mucho más avanzado ya, es ubicar las políticas y los procesos de preservación digital que existen en repositorios digitales. Ujú. En el tema de repositorios, eh, como el concepto de los repositorios digitales nace precisamente del mundo digital, desde que se plantea, sale con la estructura de que debe tener políticas, etcétera, etcétera, y una de esas es el tema de la preservación. Entonces, es mucho más factible que uno encuentre repositorios digitales que ya tienen una política de preservación que revistas. Uh-huh. Va a ser interesante empezarlas a desarrollar. Lo que sí le comento es que, en este caso, Juan David, es que para aplicar una política de preservación digital, se tiene que seguir el modelo conocido como OAIS. Lo escribí en el chat para quien lo quiera tomar. Ese modelo es un estándar internacional, es una norma ISO y es la que se debe seguir para asegurar la preservación digital de documentos científicos, académicos, objetos de aprendizaje, etcétera, ¿no? Y lo que propone este modelo, pues, es asegurar que no que el contenido no dependa de nada. Es decir, no dependa de un hardware, no dependa de un software, no dependa de un determinado modelo no dependa de un hardware, ni de un software, ni de un determinado modelo de operación, ¿no? Por ejemplo, de una versión o de un formato, ¿no? Entonces, una buena práctica para este caso es que hay que asegurar que la mayoría de las revistas actualmente pues tienen los documentos en PDF. Hablando de preservación digital, eso no es buena práctica, ¿no? El PDF limita mucho la posibilidad de que el contenido sobreviva a lo largo de 15 años, 20, ¿no? Como ustedes saben, se va perdiendo la resolución, las fórmulas, se van a volver una foto, una imagen, pues, las tablas, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es uno de los puntos que el modelo OAI recomienda, ¿no? Dice, no, pues tus artículos preferentemente tienen que dar el máster, digamos, el que vas a considerar como el máster. En digital no existe un original, ¿no? Pero el que vas a considerar como el máster debe ser un XML y debe estar apegado a un estándar de descripción como el JATS, ¿no? Esa es una buena política de preservación digital, aunque es apenas el inicio de la política, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también nos comentan casos de malas
de malas prácticas, ¿no? ¿Y qué otras instancias se pueden revisar? Yo ahí lo que les sugeriría sería eh, ubicar en la lista que pusimos, la voy a devolver. Ahí está, ¿no? Este, en la lista que pusimos de eh, organizaciones, en todas estas luego se puede encontrar bastante información. Bueno, en COPE, pero hay otros, ¿no? O sea, en COPE, como vieron, ahí había casos, ¿no? En la sección de casos hay casos, ejemplos de malas prácticas, de cosas que sucedieron, etcétera. Pero en estas otras también, ¿no? En la sección de editores médicos, en la de publicaciones académicas de acceso abierto, eh, se puede encontrar mucha información ahí. Ujú. De cualquier manera, y algo que vale la pena comentar, es que en próximas fechas, tanto en el blog de Amelie, como en el grupo de trabajo de OJS, ojs.ameliecea.org, vamos a empezar a desarrollar este tema apegado a casos reales con OJS, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, aquí está un ejemplo de una que ya tiene preservación, ¿no? Aquí está un ejemplo de una política de tal cosa. Entonces, pues lo único que hay que hacer pues, es estar atentos y pues en la medida de lo posible pues, estar participando y ayudándonos con compartir precisamente cosas que ustedes también vayan encontrando, ¿no? Eh, pues en esencia esas serían las preguntas, ¿no? Respecto, Juan David, al tema de Sherpa Romeo, si les parece bien, lo que haríamos sería, pues por ahí tenemos algún documento que hicimos tipo tabla con el que podemos aclarar esto, nada más que lo estoy buscando, no lo encuentro, pero lo publicamos de inmediato yo junto con la presentación o más tarde lo publicamos en el sitio de la comunidad de OJS de Amelie. Ujú. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Ujú. Pero en el caso de que no, de todos modos, estaremos preparando para futuras fechas. Obviamente sí, vamos a compartirles la presentación con mucho gusto. Y para futuras fechas vamos a estar desarrollando una nueva sesión sobre este tema, pero ya lo que queremos hacer es irnos como por secciones. Entonces ya vamos a desglosar cada uno de los grandes rubros y nuestra propuesta va a ser pues que revisemos ya específicamente el tema de la política de preservación, específicamente el tema de el uso de licencias, el tema de tal otra cosa, ¿no? Entonces ya estaremos anunciando desde la comunidad de Amelie el calendario. Obviamente será el próximo año porque ya pronto empezarán las fiestas, ¿no? Pero por favor estén atentos, vamos a estar con este tema. Ujú.